Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Ya sé que a todos les gustaría hablar de las elecciones andaluzas, pero no va a ser posible. Vamos a hablar de energía, que también es un tema muy interesante y, como veremos, que puede tener unas consecuencias geopolíticas que pueden realmente cambiar el mundo. Hoy tenemos aquí pues, a unos extraordinarios ponentes para hablar de este asunto. Voy a empezar por el señor Jardén, que es presidente ejecutivo de Enagás, que ha ocupado diversos cargos en gas natural, que forma parte de la comisión ejecutiva del Club Español de la Energía, que le gusta y ejerce también pues como persona que suele dar conferencias, charlas en diversas universidades españolas y extranjeras, y que hoy además tiene una buena noticia que contarnos, que es la adquisición de una compañía extranjera muy importante. En ese nuevo escenario que estamos viviendo, en que las empresas españolas no son compradas por extranjeras, sino que compran empresas extranjeras, y que también nos hace pensar que estamos en una situación, en un ciclo ya distinto después de unos años de recesión económica tremendos para este país. A mi izquierda tengo a Carlos Jaime Collantes Pérez Ardá, que también es uno de los máximos expertos en energía de este país. Ha ocupado diversos cargos en Unión Fenosa y ahora es director general de transportes de la compañía Red Eléctrica. A mi derecha tengo al comisario de Acción para el Clima y Energía, que es una de las carteras más importantes en Europa, al señor Miguel Arias Cañete. Ha sido 2 veces ministro. En fin, ¿qué les voy a contar de él? Porque se sabe todo y es una persona que seguramente que nos va a aportar grandes ideas en un momento, como les decía, en el que el cambio climático, en el que lo que está sucediendo en el terreno de la energía, por primera vez está suponiendo cambios sustanciales. El día 4 de marzo, como todos ustedes saben, se firmó un acuerdo muy importante de interconexiones en Madrid, firmado por Portugal, por Francia. Estaba el presidente de la Comisión, el presidente del Banco Europeo de Inversiones, y luego tendremos oportunidad de hablar de las consecuencias que va a tener este importantísimo acuerdo de interconexiones. Y a mi izquierda pues tengo al ministro de Asuntos Exteriores, al señor García Margallo, que pues es experto en temas económicos, es una persona que está siguiendo, por supuesto, muy de cerca todo lo que está ocurriendo aquí, sobre todo porque la energía tiene un componente político importantísimo. Las decisiones que tomemos ahora sobre la energía van a repercutir sobre si vamos a tener una Europa más independiente, una Europa políticamente más relevante o una Europa cada vez más débil. Y en ese contexto yo creo que el ministro nos va a hacer grandes aportaciones. El sistema que vamos a seguir, el formato que vamos a seguir es el siguiente. Yo voy a proponer a esta mesa 3 o 4 grandes temas. Tendríamos como hasta las 10 o 10 y 5, y luego ustedes podrán preguntar, me pasarán las preguntas y yo se las transmitiré a las personas que forman esta mesa. Yo, para empezar, lo que les querría proponer es precisamente el tema del que les hablaba antes. ¿Qué va a suponer, en concreto para España, qué va a suponer este acuerdo de interconexiones firmado el pasado día 4, aparte de que podamos tener en el escenario esa cifra de que por fin España va a poder alcanzar el 10% de energía con interconexiones? Pero ¿qué va a suponer para nuestras empresas? ¿Qué va a suponer para nuestros ciudadanos? Le voy a pasar la palabra en primer lugar al comisario. Bueno, yo creo que el valor fundamental de este acuerdo es que es un cambio cualitativo en el esquema anterior. El esquema que teníamos hasta la fecha era que el Consejo Europeo, en su caso en Barcelona,
en 2002 fija un objetivo de interconexión que no se logra, lo vuelven a ratificar el Consejo Europeo de octubre, pero eran objetivos a nivel de Consejo Europeo, gran declaración política. Eso hay que llevarlo a la práctica. Y el valor fundamental es que los jefes de Estado y de Gobierno se reúnen y asumen un compromiso político trilateral de los 3 países afectados, de Portugal, España y Francia, de desarrollar en el futuro infraestructuras concretas, que tienen un doble valor. Compromiso político al máximo nivel, que luego vincula a las administraciones a desarrollarlo, y en segundo lugar, concreción de los esfuerzos, porque se identifican las conexiones eléctricas y se identifican las conexiones gasísticas y se acuerda que se van a priorizar. Es decir, este gran acuerdo político va a tener un seguimiento a nivel ministros, posiblemente en junio en Portugal, y entonces ya los ministros van a pedir que se declaren proyectos de interior comunitario, determinadas actuaciones muy concretas transpirenaicas, en un caso, con cable submarino otras, y el MidCat en Cataluña, aparte de acelerar la tercera interconexión gasística con Portugal. Es decir, tiene un plus sobre todo lo anterior. Coincide además en un escenario en que la Unión Europea está diseñando una unión energética lanzada el 25 de febrero. Uno de sus componentes fundamentales, dos de sus componentes fundamentales, uno es la seguridad energética y otro es realizar un mercado interior integrado de energía verdadero. Y un mercado integrado sin interconexiones es imposible. Y seguridad energética, hablar de seguridad energética en la Unión Europea sin que la península ibérica esté interconectada con el resto del continente europeo, también es otra entelequia. Por tanto, ha habido un cambio cualitativo muy importante al cual se une otro escenario de financiación posible, que es el Plan Juncker y el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, que supone que hay 315.000 millones de euros disponibles, entre otras cosas, para actuaciones en materia de energía. Entonces, las condiciones políticas y económicas son óptimas para que pasemos a una política real de hechos. Y, por lo tanto, es verosímil que el objetivo del 10% lo podamos conseguir, no sin esfuerzo. Va a ser muy complicado. Esta tarea no es fácil, pero el objetivo del 10% y luego el ambicioso del 15% más adelante para 2030, pues tendremos que seguir trabajando. Pero hay que concretar proyectos, hay que declararlos de interés comunitario, hay que buscar financiación, hay que dar subvenciones a porto perdido si las condiciones de mercado no son suficientes, y para eso tenemos la llamada Connecting Europe Facility, que tiene 5.850 millones de euros disponibles para apoyar proyectos de un valor añadido europeo. Es decir, se dan todas las condiciones para convertir en realidad lo que era una promesa política en el año 2002 radicalmente incumplida. Sí, señor, para las empresas, ¿qué significa este acuerdo? Buenos días. Como decía el comisario, yo creo que la palabra clave es concretar los grandes acuerdos políticos. En el caso concreto del gas y en la declaración de Madrid del mes de marzo se habla ya directamente, en el caso del MidCat, que es la conexión que estamos hablando, y la nueva conexión con Portugal, el Trás-os-Montes-Zamora, que permite concretar por dónde se va a pasar, marcando unos plazos que obligarían a las empresas que tenemos que hacer los trabajos y a los países firmantes a tomar una serie de acuerdos, probablemente a lo largo de este año 2015, para que a partir del año siguiente se pudiera desarrollar esta interconexión, que sería la que realmente haría que la península, desde el punto de vista de gas, dejara de ser una isla y estuviera más conectada con Europa. Sí, yo quisiera añadir a lo que ha dicho el comisario de cómo ha cambiado el panorama absolutamente de lo que teníamos antes, que estábamos un poco clamando en el desierto, a que ahora tengamos a todo el aparato de la Comisión Europea a favor de que la península ibérica alcance este 10%. Me gustaría añadir también el cambio de Francia. Francia se ha comprometido, ha venido aquí a la cumbre, se ha comprometido a hacer estos proyectos, a agilizar todos los trabajos que solo podemos constatar nosotros día a día de cómo ha cambiado la mentalidad de la gente. Eso es muy positivo y es un hecho destacable. En cuanto al día a día, decir que el mercado, cuando se logre esto, el mercado que hemos puesto el año pasado en marcha, en 2014, el estar integrados en un mercado europeo, que haya un precio común desde Noruega hasta Portugal,
Eso tiene un inconveniente, una pega, que es que no hay interconexiones todavía. Cuando las haya, lograremos una disminución de precio, una integración mejor de las renovables, una lucha por el cambio climático. Yo creo que se logran muchas cosas a la vez con este 10%, que si lo alcanzamos. Ahora, ministro, con este acuerdo vamos a conseguir que los precios de la energía sean más baratos, que las empresas españolas, por lo tanto, puedan ser más competitivas y que el ciudadano también se ahorre en la factura de la luz, ¿o no? Bueno, la buena noticia después de lo que pasó ayer en Andalucía y en el Camp Nou es que la respuesta es afirmativa. Es decir, España, desde que llegamos al gobierno, ha hecho un cambio radical de modelo económico. De un modelo basado en el endeudamiento y en el ladrillo, intentamos pasar a un modelo liderado por el sector exterior. Y la clave es la competitividad. Y ahí teníamos dos cuellos de botella, el que está señalando, el coste energético y el coste del crédito. Esas dos cosas hemos intentado trabajar en Europa para resolverlos. Uno con la unión bancaria, un mercado financiero, y otro, el tema energético, con un mercado financiero e interconexiones. Pero si me permite, los cambios geoestratégicos que se producen aquí son de mucho mayor alcance. El primer cambio es que Estados Unidos va a ser autosuficiente y exportador en materia de energía, lo cual hará que su interés en Oriente Medio, por lo menos por esa razón, disminuya. La segunda cambio que se ha producido es que los países exportadores de petróleo han decidido mantener el precio del petróleo muy bajo para que no sean rentables los proyectos de fracking que se estaban haciendo. Se van a terminar unos, pero los otros no son tan rentables. Y eso va a determinar un cambio en América Latina. Ha tenido consecuencias en Argentina, las ha tenido en Venezuela, las va a tener en Colombia y las va a tener en las 14 islas del Caribe que dependían de Petrocaribe. Ahora dos, Jamaica y República Dominicana, han rescatado la deuda que tenían con Venezuela con un descuento del 50% porque Venezuela necesitaba liquidez. Y luego en Europa tenemos alteradas las dos vecindades y las dos tienen que ver con la energía. Tenemos el problema de Rusia y tenemos el problema del norte de África. Y en Rusia de lo que se trata con claridad es de reducir la dependencia energética que la Unión Europea tiene con Rusia. Y en el norte de África de lo que se trata es de crear crecimiento y empleo para favorecer la estabilidad política. Y de esas dos cosas se puede beneficiar España. España en estos momentos importa un 45% del gas de Argelia, fundamentalmente a través de dos gasoductos que no están en plena capacidad. Primer dato. Y tenemos 7 estaciones de regasificación, que es más que todo el que tiene la Unión Europea. Luego España puede convertirse en una plataforma clave para la Unión Europea, siempre y cuando se solucionen el tema de las infraestructuras. Y si del gas pasamos a otra fuente de energía, las energías renovables, y tiene mucho que ver con lo que está organizando Miguel en París en el 2015, lleva, yo no sé, 10 o 12 años por los cajones de la Comisión el tema del Plan Solar Mediterráneo, que es crear energía solar, y España es líder en ese tema. Aumentando la capacidad de producción solar, interconectando la península ibérica con el norte de África e interconectando con Europa a través de Francia, España se convierte en una plataforma capital. Por eso, yo creo que después de la crisis financiera de Lehman Brothers, el acontecimiento más importante que hemos visto es el tema de la crisis energética, con la caída del precio del petróleo, la diversificación de las fuentes de producción y la necesidad de combinar seguridad energética y lucha contra el cambio climático. Y España está bien posicionada. Y un apunte más. ¿Por qué no ha querido Francia hasta este momento y cuáles son las resistencias que ha tenido Francia? Primero, y Miguel me corregirá, porque hicieron una inversión en nuclear gigantesca que tienen que amortizar. Y en segundo lugar, porque Francia, gracias a esa energía nuclear, tenía una ventaja competitiva que le ha permitido retrasar los pies en las reformas estructurales que tenía que hacer. Valls ha comprobado lo difícil que es hacer reformas estructurales y nosotros lo acabamos de comprobar ayer, que cambiar no siempre es fácil, aunque haya que cambiar. Gracias. Le voy a preguntar al comisario, cuando se plantean los planes energéticos y este acuerdo de interconexiones firmado el día 4,
Europa está pensando en reducir drásticamente la dependencia de Rusia. ¿Este es un elemento clave para tomar este tipo de decisiones ahora? Europa está pensando en dos cosas. Disminuir dependencia energética, aumentar su seguridad energética, que a veces es bastante más que disminuir dependencia energética, pero en segundo lugar, tener una energía a precios más competitivos. Porque el problema nuestro es que nuestros diferenciales de costo en gas y en electricidad con nuestros competidores más fuertes, Estados Unidos o China, son muy importantes. Por lo tanto, uno de los objetivos fundamentales que tiene la Unión Energética es, al final, tener un mercado integrado en el que el precio de la energía sea más reducido. Para eso hay que actuar en todos los frentes. Tenemos que actuar desarrollando una armonización de los sistemas de fijación de precios, eliminación de precios regulados, disminución de las ayudas de Estado a fuentes de energía ya maduras, disminución de muchos subsidios en este momento de precios bajos. Hay que plantearse cuál es la política de apoyos públicos a los combustibles fósiles y, por otra parte, interconexiones. Interconectar todos los mercados, porque no puede haber competencia de precios si no hay disponibilidad de transportar la energía de norte a sur o de sur a norte. Por tanto, tenemos que trabajar en las dos direcciones. Disminuir nuestra dependencia energética. La Unión Europea es verdad que importa 400 billones de los billones americanos de euros, 400.000 millones de euros de coste de energía. 1.000 millones de euros diarios. Una fortísima dependencia. Pero es que además hay estados de la Unión Europea, 6 de ellos, que dependen al 100% de las importaciones de gas ruso. Y los estados bálticos están interconexionados, están sincronizados con la red rusa, no con la red continental. Por tanto, todo lo que sea trabajar para que haya un mercado integrado con interconexiones consigue dos objetivos. Uno, disminuyes dependencia exterior. 3, viabilizas un mercado interno que pueda ser más competitivo. A esto se une la política comercial de la Unión Europea. La Unión Europea está negociando en este momento el TTIP, el tratado con Estados Unidos, en el cual la energía tiene un capítulo. Y ese es un tratado que puede llevar a dos cosas. Por una parte, a que se liberalicen las exportaciones de energía y, en segundo lugar, a que se elimine el sistema de dual pricing, de doble precio, es decir, que los precios de exportación sean los mismos del mercado interior. Eso abre nuevas oportunidades, sobre todo en el mercado de gas natural licuado, y le da a España unas grandes oportunidades de utilizar sus actuales recursos en este sector. Entre otras cosas, para garantizar la seguridad energética, la Comisión Europea vamos a lanzar una estrategia de gas natural licuado que hasta ahora ha estado en la Unión Europea con un crecimiento desordenado y aleatorio, y trataremos de ver cuáles son, a la vista de una estrategia alternativa, las interconexiones que hay que hacer para poner todas las plantas que existen en este momento en condiciones óptimas de ser una alternativa al gas natural. Sobre todo en un contexto en que, si se desarrollan más hubs de gas, se puede eliminar el actual problema de que está indexado el precio del gas al petróleo. Si hay muchos hubs competitivos, si hay suficiente abastecimiento de gas, pues tendremos precios más favorables para nuestra industria para recuperar competitividad. Y en ese sentido, otro de los temas que hay que desarrollar es un diálogo energético de alto nivel con Argelia, que se convierte en un elemento clave del desarrollo de esta nueva estrategia de gas natural licuado. Infraestructuras, además, que hay que realizar, que no solo es el MidCat, sino que son en el propio territorio francés todas las infraestructuras de conexión con la red continental europea. Sí, yo le querría preguntar al señor Laardén que nos detallara un poco cuál es el sentido estratégico de esa operación que se acaba de cerrar esta mañana y si ese es el camino. Es decir, si las empresas españolas en el sector energético no tienen otro remedio en estos momentos que abrirse, que comprar empresas en el extranjero, etc. Bueno, para los que no lo han visto, esta mañana hemos anunciado, antes de la apertura de los mercados, que Enagás y nuestra empresa, llamémosle hermana en Bélgica, Fluxys, hemos adquirido el Transmission System Operator sueco, es decir, el Enagás sueco.
Esta es una empresa que tiene pues, lo mismo que en España, pero mucho más pequeño porque la población es más pequeña, la red de alta presión, un almacenamiento subterráneo y un proyecto para construir una planta de gas natural licuado. Nos hemos puesto de acuerdo con Fluxys, con la que mantenemos desde hace tiempo una gran relación, y hemos adquirido el 100% de la compañía. Fluxys y nosotros somos precisamente, si me permiten la expresión, empresarialmente hijos de la Unión Europea, es decir, trabajamos con una licencia de la Unión Europea, Transmission System Operator, que nos obliga fundamentalmente a dos cosas: a ser independientes de todos los grandes operadores y a favorecer la competencia como objetivos clave. Y evidentemente para ello invertimos. En el caso concreto esto, hemos comprado la red sueca, es un país AAA, la red funciona bien, con una cierta tradición ya de funcionamiento, y efectivamente, modestamente pienso, lo hemos comentado con el comisario y con el ministro antes, que esto va en la línea, y con el secretario de Estado, un poco paneuropea, es decir, es la primera vez que dos Transmission System Operators europeos compramos a un tercero, más pequeño que nosotros, con la idea, evidentemente, pues de administrarlo de la mejor forma y de integrar mejor esta red que el comisario decía. Para tener un mercado interior, hablamos ahora del gas, hay que tener una red de transporte que funcione. En Europa hasta ahora lo que hemos tenido por historia, al no ser la energía una política comunitaria, eran redes nacionales, estatales, yuxtapuestas, con pocas conexiones en las fronteras, y lo que se trata ahora de tener estas interconexiones. Y como bien decía el comisario, ya termino, en el caso de Francia, lo ha dicho antes el ministro Margallo, Francia, que ha reposado mucho sobre, digámosle, el nuclear, su red de gas, siendo importante, es menos mallada que la española y por lo tanto tiene cuellos de botella en el interior del territorio, muy hacia el norte, con lo cual no solo hay que construir el MidCat, sino efectivamente los franceses o Europa tenemos que hacer una serie de inversiones dentro de Francia para que no tengamos cuellos de botella. Entonces, yo creo que vamos en la buena dirección, y las empresas energéticas, especialmente si estamos en un mundo globalizado, el fenómeno del shale gas en Estados Unidos va a hacer que el GNL va a ser el vector fundamental en la globalización del mercado de gas, y ahí España está muy bien situada, con 7 plantas en España, una octava en Portugal, 8 en la península, y no nos olvidemos 2 plantas que queremos construir en las Islas Canarias, que a su vez están estratégicamente situadas en el Atlántico. Por lo tanto, España puede ofrecer a toda Europa y en general al mundo pues un punto logístico de carga y descarga, como ya hemos demostrado en estos años. Sí, a mí me gustaría que el señor Collantes nos explicara una cosa. En estos momentos en España hay una sobrecapacidad de producción energética. Durante unos años se potenció la construcción de centrales de ciclo combinado, que en estos momentos están, si no paradas, prácticamente paradas. España se ha equivocado estratégicamente en su definición del mix energético. Estamos pagando los consumidores y las empresas errores políticos a la hora de diseñar cómo tenía que ser España energéticamente. Bueno, la planificación de la generación a partir del año 98 se dejó de hacer. Era indicativa y era decisión de los agentes. El pensar si entonces los agentes se equivocaron o no, quizá requiere una visión un poco más a largo plazo. España se equivocó con la apuesta nuclear, se equivocó con la apuesta de los embalses que inauguraba Franco. Se puede haber equivocado muchas cosas, pero al final tiene un mix energético muy bueno. Es decir, a largo plazo quizá aciertas. En este momento es evidente que hay un montón de centrales que se han construido que están paradas. Hay un error temporal, vamos a decirlo así. El propiciar el que haya más interconexión favorecería que ese error se minimizara. Y a futuro es probable que, en fin, que sigamos teniendo un mix de generación muy bueno por esta serie de errores históricos. Les digo a los miembros de la mesa que pueden interrumpir, eso es como una tertulia, pueden interrumpirse, quizá no gritando tanto como en algunas tertulias, pero pueden interrumpirse. Yo creo sobre lo que has dicho, que en estos últimos tiempos hemos hecho un poco demasiado de todo en casi todo. Es decir, España tiene ahora 49 aeropuertos, que es el doble de Alemania.
también tenemos un exceso de capacidad que no hemos podido utilizar, lo cual tiene inconvenientes y ventajas. Tiene inconvenientes en alta velocidad, somos los segundos del mundo después de China y nuestra red de infraestructuras es envidiable. Eso tiene inconvenientes, sobre todo para el gobierno actual. Es decir, el país está casi terminado, ahora hay que pagarlo, eso lo tenemos que hacer nosotros. Lo que pasa es que luego tienes una plataforma en todos estos temas que nos va a hacer ser competitivos. Ha dicho Miguel antes Argelia. Argelia está conectada con Nigeria, es decir, las reservas que tenemos ahí en energía son inmensas y eso nos puede crear ese dividendo de crecimiento que permita un dividendo de estabilidad y paz en el norte de África, que es nuestro patio trasero. Pero yo quería insistir, el tema que se ha elegido y a mí me parece capital. Es decir, el tema de la energía ha tenido consecuencias políticas siempre. La última vez que se habló de la energía en términos geopolíticos fue Yom Kippur, la guerra del 73. Se produce la subida del precio del petróleo, coincide con los cambios demográficos que ponen en peligro el estado de bienestar y comienzan la competencia de los países emergentes. Se determina un cambio en el terreno de las ideas. Se entierra Keynes y vienen Friedman y los Chicago Boys y empieza la llamada revolución neoconservadora de Reagan y Thatcher, que llega hasta 2007 a Lehman Brothers. Y ahora este cambio energético, este cambio en el mapa de la energía, lo que puede cambiar es el sistema geopolítico. Se habla de Rusia, del norte de África, de América Latina, de Petrocaribe, de Estados Unidos. Luego estamos en un acontecimiento que tiene un impacto inmenso en lo que va a ser la definición de la geoestrategia mundial en los próximos años. Yo ahora les querría hacer una pregunta a los cuatro. Vamos a ver, España durante los años, sobre todo de los gobiernos socialistas, hizo una enorme apuesta por las energías renovables. Se dieron muchísimas ayudas. Ahí estamos pagando una media de 6.000, 7.000 millones de euros de déficit de tarifa todos los años. Pero bueno, fue una apuesta estratégica en función de unos compromisos que también eran unos compromisos internacionales, unos compromisos europeos. Bueno, en el escenario que ha dibujado en su primera intervención el ministro, que es un escenario probablemente que nadie de los que estamos aquí nos podíamos imaginar hace unos años, en el que los precios del petróleo están prácticamente a la mitad de precio, en el que hay una decisión de los países exportadores de no subir los precios precisamente por esa decisión estratégica de Estados Unidos que le está convirtiendo en autosuficiente energéticamente. Es decir, por lo tanto, hay un cambio completo. Esto significa que las energías renovables ya no se van a desarrollar de manera tan rápida como se había previsto, por ese cambio en el escenario de precios, que van a ser menos interesantes, que va a haber menos atractivo. ¿Cómo va Europa a compaginar estos dos escenarios? El que tiene, por un lado, la presión de tener un porcentaje de energías renovables en su mix de conjunto y, por otro lado, una caída de los precios de los hidrocarburos histórica. ¿Cómo se va a compaginar esto? Vamos a ver, estamos ahora mismo en la Unión Europea en dos procesos que son simultáneos. Por una parte, la creación de una unión energética con un mercado integrado, pero es un mercado integrado que tiene que tener más seguridad energética por una parte, tiene que ser una economía más baja en carbono, tiene que tener objetivos ambiciosos de energías renovables, tiene que tener una política de innovación y desarrollo muy vinculada al cumplimiento de todos los objetivos de la unión energética, pero simultáneamente estamos en unas negociaciones sobre cambio climático que tienen que llegar a un acuerdo en París en 2015. Para llegar a esos acuerdos en 2015, la Unión Europea tiene una hoja de ruta y unos objetivos. Reducir las emisiones de CO2 un 40% hasta el 2030, llegar a un objetivo del 27% a nivel europeo de renovables y otro objetivo de 27% de eficiencia energética. La mejor política que se puede practicar en materia de energía es la eficiencia energética. Puede que a las grandes compañías, a las utilities no les guste, pero realmente cada 1% que se consigue mejorar la eficiencia energética, se reducen las importaciones de gas un 2,6%. Por tanto, es una política win-win, la de eficiencia energética, y ahora hay una gran oportunidad con el plan Juncker de financiar proyectos de eficiencia energética.
Pero como tenemos que conseguir esos objetivos de cambio climático y que en París haya un objetivo ambicioso, porque el reto de la humanidad es que la temperatura del mundo se limite a un crecimiento a 2 grados centígrados. Y ahí tienen que participar todos los países, países en desarrollo y países en vía de desarrollo. Y sobre todo, los países desarrollados o las economías emergentes más potentes tienen que tener niveles similares de ambición. Por eso la Unión Europea quiere que en París el objetivo a 2050 sea reducir las emisiones un 60% respecto al horizonte 1990. Si todos los países están en ese mismo proceso con niveles de ambición similares, para efectos de competitividad, pues tenemos unas reglas de juego, lo que llaman los ingleses el level playing field. Tenemos una regla de juego igual. Tanto, estamos en ese proceso de lucha contra el cambio climático que obliga a cambiar el modelo energético y que obliga a apostar por energías más limpias. España tiene una buena posición. Tiene energía hidráulica, tiene energía nuclear y tiene energía renovable. Es posible que cuando se desarrollan las renovables a alta velocidad se hayan cometido errores, claramente. ¿Qué es lo que quiere la Comisión? Que las políticas de apoyo a las renovables estén más orientadas al mercado, que haya menos incidencia de los apoyos públicos, que no haya distorsión de la competencia en la forma en que unos estados apoyan estas tecnologías y que se busque su implantación inteligente, pero una implantación que no suponga que se esté distorsionando el funcionamiento de los sistemas de precios, porque hoy día cuando se ve una tarifa eléctrica, pues el coste es una cosa, pero luego empiezan a aparecer toda clase de elementos que distorsionan enormemente la formación de precios. Y por eso uno de los ámbitos que vamos a trabajar en la Unión Energética es introducir más transparencia en los precios, tratar de eliminar precios regulados y buscar una convergencia de los apoyos públicos a las energías renovables, de manera que, utilizando las reglas de ayudas de Estado, busquemos una convergencia entre Estados miembros. Y habrá investigaciones sobre los sistemas de apoyo por parte de la Comisaría de Competencia que no respondan a estos principios. Le traslado la misma pregunta. Sí, a ver, en esta línea yo creo que el error fundamental que cometimos en España y que quizás todo el mundo habrá aprendido es por simplificar. Yo creo que las planificaciones, que efectivamente, como decía Collantes, eran indicativas, fueron sensatas, pero por simplificarlo, se produjo una política de subvenciones, digámosle, que no ponía ningún tipo de freno. Si ahora en este momento la Unión Europea dijera que para hacer interconexiones en los Pirineos va a dar ayudas al primero, no al primero, a todos los que se presenten, acabaríamos agujereando los Pirineos por 27 sitios sin que tuviera ningún sentido económico, porque acuden inmediatamente los cazadores de rentas a este tipo de políticas. Entonces se hizo una política de renovable en términos generales con una ayuda indiscriminada y con un fuerte peso económico que convirtió que tenemos en este momento, pues no sé, algo así como el doble de la potencia que probablemente necesitábamos y que se había previsto. Esto no se puede repetir. Yo creo que la Unión Europea ha tomado indirectamente buena medida cuando al comisario le encargan la cartera de clima, lucha, en fin, cambio climático y energía, junta por primera vez los dos problemas, si no estamos caminando como por dos vías paralelas, ¿no? Y evidentemente desde el sector gasista siempre hemos apoyado el renovable. De hecho somos, yo le llamo la pareja de baile ideal, porque cuando el renovable no funciona, el gas es el que puede ponerse en funcionamiento de forma más rápida y por lo tanto somos el backup del renovable, pero evidentemente en una proporción adecuada. España, es verdad lo que decía Collantes, tiene un buen mix fruto del conjunto de políticas. Tenemos agua, tenemos nuclear, tenemos una buena capacidad eléctrica y gasista y tenemos renovable en una proporción importante, ¿no? Insisto que yo creo que el problema fundamental, y lo ha dicho el comisario, es introducir también algunos elementos de mercado cuando hay que dar subvenciones, porque si no, entonces, pues si aquí decimos que se puede venir a comer y que gratis, pues de aquí a media hora aquí tendremos 1000 personas. Si se dice, mire, aquellos que no tengan un determinado nivel de renta pueden venir, bueno, pues ya será otra cosa. O aquellos que vivan cerca, pero si no se pone, y termino ya, un conjunto de criterios, bueno, pues se abre la puerta y tenemos lo que tenemos. Sí, les recuerdo que tienen unas tarjetas en las que pueden hacer preguntas escritas, que luego me las están trasladando a mí. Gracias. Señor Collantes, sobre este asunto, ¿cuál es su opinión sobre esta especie de carrera, por un lado, de bajada de precios y, por otro lado, de conseguir unos objetivos de reducción de CO2, unos objetivos de tener un porcentaje de energías renovables en Europa?
Está claro que la dependencia energética de Europa, que es del 50%, y en la de España, que ahora mismo es del 70%, es un problema grave. Además está el cambio climático. Esos dos factores te llevan a que hay que apostar por las energías renovables. Pero como se ha dicho ya aquí muy bien, hay que apostar a un coste razonable. Es decir, la tríada de energía segura, limpia y a coste razonable hay que conseguirla. La manera es una buena regulación europea y permitir que haya un intercambio fluido de energía entre unos países y otros de manera que se maximice la integración de esas energías renovables. El camino de integración de energías renovables siempre es la red eléctrica, es la manera que hay que lograrlo. Lo que pasa es que también hay que desarrollar unas energías de apoyo o de respaldo para cuando la renovable no está. Y yo creo que conseguido eso, pues Europa tiene un camino de andado muy grande, ¿no? Al ministro de Exteriores le voy a añadir un matiz a esa pregunta y es, ¿podemos esperar alguna vez los ciudadanos que la dependencia energética de España, sin que se produzca ningún milagro, sea menor de la que es ahora? ¿Hay algún método, hay algún medio para hacerlo? Antes de eso te voy a decir que en el tema de energías renovables a mí me ha tocado torear algún toro, porque había muchas empresas extranjeras que habían invertido con gran apalancamiento, se alteraba la rentabilidad cuando el gobierno tomó las decisiones que tomó. Y esas decisiones vinieron impuestas porque cuando nosotros llegamos al gobierno teníamos un déficit de unos 25.000, 30.000 millones. Si no se hubiese hecho nada, si no hubiesen tomado las medidas que se tomaron, eso hubiese aumentado cada año entre 8.000 y 10.000 millones, lo cual era claramente inasumible. Hubo que limitar la rentabilidad, las primas, a las energías renovables y eso ha provocado protestas de muchos gobiernos. Tenemos todavía arbitrajes abiertos en CIADI, etcétera, pero se han ido resolviendo, se ha ido explicando por qué ha habido que hacerlo, por qué era razonable una rentabilidad del 7% y, en definitiva, eso está resuelto. Yo creo que con las cosas que han apuntado todos mis compañeros de mesa, explotando a la máxima capacidad los dos gasoductos que tenemos con Argelia, que, insisto, está conectado con Nigeria. Si ponemos en marcha el Plan Solar Mediterráneo y hacemos una conexión de energía solar con España y a través de España con aspecto a través de Francia, nosotros debemos llegar a una suficiencia energética. Y esa suficiencia energética, además, a precios más razonables, lo cual va a determinar que el impacto que tienen las importaciones energéticas en nuestra balanza por cuenta corriente sea menor, y ese es un objetivo absolutamente clave. Pero yo insisto en una cosa, el sector exterior es el que tiene que liderar el desarrollo de los próximos años. La demanda interna va a crecer, de hecho está creciendo, pero hay un factor que es el endeudamiento que está limitando ese crecimiento. Entonces tenemos que lanzarnos al mundo. Y el resolver el tema de la seguridad energética, reducir la dependencia y tener precios razonables es capital en ese tema. Si a eso lo unes, y yo insisto mucho en el tema del factor del crédito, las empresas españolas llegaron a estar pagando 4 veces los intereses que pagaba una empresa alemana. Un país periférico que tiene costes de transporte con costes energéticos y costes crediticios mayores, es muy difícil que compita, y eso es lo que estamos resolviendo. Y en este momento el modelo está dando resultados. Las exportaciones son ya el 34% del PIB y las empresas, pues habéis ganado el año pasado 70.000 millones en licitaciones y seguís ganando cada día más. Luego, yo creo que ese cambio revolucionario de modelo no es 2 grados a babor o a estribor, ha sido un cambio de modelo, insisto, pasar del endeudamiento y el ladrillo a la neurona y la exportación. Y eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que cuenta Marca España, porque nos ven como un país muy tradicional, muy amable para vivir, pero todavía no nos veían como un país tecnológicamente avanzado, y lo somos. Bueno, ¿cómo vende el ministro la política económica del gobierno, comisario? Es un artista, pero lo ha sido siempre. ¿Qué has dicho? Que sí, que no es un artista. ¿Cómo vendes la política económica del gobierno? Yo quería añadir una cosa. España está en este momento en un objetivo de renovables del 15,5. En el 2030 tiene que estar en el 27 o más. O sea, hay un largo recorrido hacia economías que deben ser de coste más reducido.
Pero donde España tiene que ganar y tiene que apostar muy fuerte es en eficiencia energética, desde la perspectiva de la Comisión. 40% de la energía va a los edificios y el 75% de los edificios españoles y europeos son altamente ineficientes desde el punto de vista energético. Por eso, una de las estrategias que va a presentar la Comisión es una estrategia sobre calentamiento y refrigeración de edificios, y una de las estrategias que vamos a poner en marcha es poner nuevos instrumentos financieros para facilitar la adaptación de los edificios a políticas de eficiencia energética. Porque, vuelvo a insistir, tenemos que llegar a 27% de eficiencia energética, donde mejoran la eficiencia energética en España y en la Unión Europea. Y eso supone menos consumo de energía, más competitividad para el país en su conjunto. Y grandes oportunidades para las empresas que desarrollan nuevas tecnologías. Y estas políticas son fáciles de implementar. Cambiar toda la iluminación de todos los ayuntamientos de España a tecnologías LED supone unos ahorros espectaculares. Políticas de aislamiento de edificios. Hemos regulado las condiciones de los nuevos edificios. Y hay una política de eficiencia energética que los ciudadanos no se dan cuenta, que es la política de ecodiseño que sigue la Unión Europea, de todos los aparatos electrodomésticos. La reducción de consumo que se está produciendo con las nuevas tecnologías en los electrodomésticos es espectacular. El ahorro se calcula en 450 euros por familia por utilizar los nuevos electrodomésticos más competitivos que llevan ecoetiquetado. Es decir, todo contribuye a consumir menos, a tener más renta disponible, energías más baratas que tienen que estar integradas en mercados. Y por eso ahora tenemos dos asignaturas pendientes. Hemos trabajado mucho en energía en los mercados mayoristas, pero tenemos que trabajar en el mercado minorista. Por eso hay que hacer un nuevo diseño del mercado minorista y por eso tenemos que seguir apostando por las interconexiones, porque sin interconexiones no hay mercados realmente. Señor Lardner. No, totalmente de acuerdo con el comisario. Un apunte. La menor emisión de CO2, que es el objetivo clave de lucha contra el cambio climático, simplificando una fórmula matemática que no entro en detalles y se salvan ustedes de que no tengo pizarra, pero es el producto de 4 factores: la renta per cápita, la población, la intensidad energética y la intensidad en CO2. La primera y la segunda no podemos actuar sobre él. La población normalmente crece en el mundo y la renta per cápita todos aspiramos a que crezca. Solamente podemos actuar bien sobre emitir menos CO2 directamente al producir energía, y ahí estarían las renovables, y evidentemente ir sustituyendo, digámosle, los fósiles más contaminantes, carbón y petróleo, por gas, que contamina pero muchísimo menos, y el otro factor es la eficiencia. Si no trabajamos sobre la eficiencia, si no trabajamos sobre las dos patas al mismo tiempo, es muy difícil que reduzcamos el CO2. Por lo tanto, luchar contra el cambio es introducir renovable, pero no solo renovable, hay que ser más eficiente. Y un apunte, pensemos que un tanto por ciento muy importante de la emisión de CO2 en cualquier país es el transporte. Entendido por transporte, todos nosotros, los coches, los automóviles, los aviones. Y un apunte que a veces hago yo en alguna conferencia en donde hay mucha gente pues muy pro renovable, y les digo, de acuerdo, pero pensemos que todos nosotros emitimos mucho CO2, por ejemplo, cuando vamos en coche. El automóvil es tremendamente emisor de CO2, el automóvil individual, ¿no? El mejor transporte es el tren, en términos macro. Bueno, el buque, después el tren, después el automóvil, pero lo que es terrible es la aviación, es decir, un pájaro de hierro que vuele consume mucho CO2. Entonces a veces le digo a alguien, oye, seguro que vas en bicicleta al final de semana, está muy bien, pero después te vas en avión a la otra punta del mundo y te parece que está muy bien. Evidentemente está muy bien, no digo yo que no esté bien, pero la cantidad de CO2 que produces en ese viaje por persona no la vas en toda tu vida yendo en bicicleta a absorber. Por lo tanto, seamos conscientes que cuando queremos luchar contra el CO2 hay que ser todos conscientes y, por lo tanto, nuestros propios hábitos. Lo que decía el comisario, perdemos muchísima energía por una falta, digámosle, de aislamiento, fruto, pues, en fin, de que la construcción antes no es lo que era. En fin, ahora es mucho mejor. Hay que luchar en las dos vías. Por lo tanto, hay que introducir renovable, pero también hay que introducir, por decirlo de alguna forma, tecnología y cambio de hábitos, para que todos seamos conscientes que si venimos aquí en autobús gastaremos mucho menos CO2 que si venimos cada uno en un coche. Dicho esto, no vamos a prohibir a nadie utilizar el coche, pero seamos conscientes de ello, ¿no?
Sí, añadir en cuanto a lo del transporte, yo creo que tenemos una asignatura pendiente en España que es el transporte de mercancías por tren. Creo que es un salto que tenemos que lograr para reducir las emisiones de CO2 y ganar eficiencia. En cuanto al avance tecnológico que comentaba el comisario, yo también destacaría en cuanto a redes, también para conseguir esta capacidad de intercambio entre países, creo que también todavía hay que dar un salto tecnológico para lograr esas capacidades de intercambio que queremos, ese 15%. Las redes de Alterna, por diseño, son redes que como más seguras están es cuando están equilibradas. Si se producen grandes transportes de energía de un lado a otro, eso significa que no están tan equilibradas. Para solucionar esto se pensó en una supergrid europea. Bueno, ahora no se está hablando tanto de esto, sino de hibridar soluciones de corriente alterna con corriente continua, que es el caso de lo que estamos haciendo ahora en las interconexiones con Francia. Es decir, llegar a soluciones, por ejemplo, como la que está tratando de hacer Alemania, que es coger toda la eólica del Mar del Norte e inyectarla en el sur de su red a base de una red continua no conectada en el sur con la red alterna. Esa hibridación de redes de continua y alterna requiere también un salto tecnológico en Europa para poder permitir llegar al 15% de capacidad. Por cierto, en Alemania tienen mucha dificultad en desarrollar los proyectos de interconexión dentro de la propia Alemania, porque Baviera pone algunas dificultades para mantener su esquema de producción energética propio. Pero yo una de las cosas que quería decir al hilo de esta conversación es que las políticas energéticas de la Unión Europea están todas coordinadas y se hace todo simultáneamente, porque todo afecta a todo. Si Rusia cancela el suministro de gas a través de Ucrania, que es lo que ha anunciado que va a hacer a través del 2019, se plantea todo un problema de seguridad energética de cómo se va a abastecer toda Europa continental de gas, porque no se pueden cambiar los puntos, los delivery points, de la noche a la mañana en una red que no está preparada para ello. Y por lo tanto estamos ahora desarrollando fuentes alternativas como el Corredor del Sur, el Southern Corridor, para traer el gas desde Azerbaiyán y en su día desde Turkmenistán o Irán, si se dan las condiciones. Tanto empieza a haber nuevos proveedores. Pero se trabaja en la diversificación de rutas. Se trabaja para que todos los países europeos dispongan al menos de 3 proveedores de gas. Se trabaja en la estrategia de gas natural licuado. Se trabaja en las interconexiones. Se trabaja en la eficiencia energética. Se desarrollan las renovables. Todo simultáneamente. Es la grandeza del proyecto. Es un proyecto muy ambicioso. Es un proyecto para una legislatura. Y por eso esta Comisión Europea, que es más política que las anteriores, trabaja sobre grandes proyectos políticos, una trascendencia económica, una enorme coordinación interna. Cada proyecto tiene un vicepresidente a la cabeza que coordina grupos de muchos comisarios, porque cuando se habla de política energética hay que hablar de política de transporte, hay que hablar de transporte ferroviario de mercancías, hay que hablar de utilización de biocombustibles de nueva generación en los aviones, hay que hablar, en definitiva, de unas políticas que son omnicomprensivas, holísticas, que se dice utilizando un término que a mí no me gusta absolutamente nada, pero que se utiliza mucho en la Unión Europea y que tiene una enorme ambición, envergadura y recorrido. Y no se pueden cambiar. Por eso, aunque baje el precio del petróleo, la estrategia a medio plazo no se puede cambiar. Sean altos o bajos los precios del petróleo, tendremos que luchar contra las emisiones de carbono. Sean altos o bajos, tendremos que desarrollar las renovables. Sean altos o bajos el precio del petróleo, tenemos que incrementar nuestra eficiencia energética. Esto puede complicar la bajada del precio del petróleo al carbón, por ejemplo. Pero en el carbón tenemos que trabajar en otros esquemas, desarrollar técnicas de captura y secuestro y almacenaje del carbón para posibilitar que el carbón se pueda seguir utilizando. Porque hay países como Polonia, países como España, que tienen dificultades en este sector. Por tanto, todo funciona simultáneamente a la vez. Y es una política muy ambiciosa que lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero que también tiene un componente de mucha ilusión, porque si resolvemos bien esta ecuación, Europa será mucho más competitiva, mucho más segura y tendrá energía mucho más limpia. Gracias, comisario. Son las 10:05, vamos a pasar al turno de preguntas. Yo voy a leer la persona que hace la pregunta y la pregunta, si consigo entender la letra. Por eso les pido, por favor, que escriban lo más claro posible. Hay varias preguntas sobre las elecciones andaluzas, las dejaremos para el final.
Vamos a ver, aquí hay una pregunta de Kostik Subrova, de la Embajada Checa, que esta se la voy a hacer al ministro de Exteriores por el contenido de la pregunta. Dice, ¿hasta qué punto los proyectos de España como hub energético, es decir, como puente entre África y el norte, y la Unión Europea, influirá la situación económica de Andalucía y Extremadura? ¿Hay algunas previsiones en este sentido? Yo creo que la ambición de España en convertirse en un hub, en una plataforma a través de la cual poder importar energía del norte de África, son anteriores a la caída del precio del petróleo y, desde luego, las consideraciones a las que usted se ha referido no se han tenido nunca en cuenta. Es decir, eso mejorará toda la economía nacional y, por tanto, la economía de esas dos regiones, pero no ha habido ninguna precisión o ninguna consideración particular respecto a esas dos regiones. Yo lo que sí quería decir en torno al hub mediterráneo es que es un hub que es muy deseado por muchos países. En este momento, desde Bulgaria, una punta, a Grecia, a Italia, a España o Chipre, todo el mundo quiere tener un hub. Y no va a poder haber muchos hubs. Hubs al final se constituye uno porque hay suministro suficiente de combustible y porque hay la voluntad de los operadores de que funcione. El deseo de la Comisión Europea es que haya hubs que sean muy competitivos y que terminen con el sistema de indexar el precio del gas al precio del petróleo, porque eso tiene unas enormes dificultades en el medio y largo plazo, que haya mucha competencia, mucha disponibilidad de materia prima, mucha capacidad de transporte y entonces será, como ha dicho el ministro, la economía en su conjunto será más competitiva, que es de lo que se trata. Ayer, perdona, hay muchos que quieren ser hub en el Mediterráneo, pero hay uno, es decir, Italia tiene también un gasoducto, pero hay uno que tiene una ventaja particular, que es España. Y yo sobre este tema, una anécdota. La última vez que yo vi a Simón Pérez, antes de dejar de ser presidente de Israel, me dijo, el problema de Egipto, pero eso es extrapolable a todo el norte de África, es que cuando se produce la revolución de los coroneles en el 52 había 18 millones de egipcios. Ahora hay 95 con el mismo agua y el mismo recurso. El problema es la pobreza. La pobreza determina que los estados no puedan proveer de servicios sociales y ese vacío se llena por organizaciones que a cambio reclaman disciplina. Luego aquí tenemos un tema de seguridad, un tema de inmigración que hay que poner en el cóctel a la hora de analizar esto. Invertir en el norte de África es invertir en seguridad del sur. Y, por tanto, es verdad que está todo el Southern Stream que quiere venir desde Azerbaiyán, evitando Ucrania y todo esto que llega a Italia, me parece. Pero España está en una posición ideal. Insisto, tenemos 2 gasoductos que no están a plena capacidad, la conexión eléctrica con el plan solar y las 7 estaciones de regasificación. Y, sobre todo, a mí lo que me paguen es para defender los intereses de España. O sea, que me pelearé con el resto de los ministros para decir que los mejor situados somos nosotros, como te puedes imaginar. Buena suerte. Bueno, esto, si me dejas 2 palabras. En el gas, en Europa prácticamente hay solamente 2 hubs ahora que marcan precio. El National Balancing Point en el Reino Unido y Zeebrugge en Bélgica, básicamente. ¿Por qué en el Reino Unido? Porque recibe gas del Mar del Norte y tiene plantas de regasificación, que la gente se olvida, y recibe gas. Y por el interconector, que va a parar a Bélgica, marca precio. Y en Zeebrugge, porque está en un sitio geográfico. Como dice muy bien el ministro Margallo, nosotros que tenemos 2 conexiones con África, con Portugal, vamos a tener más conexión con Francia y las 7 plantas, podemos llegar a ser, Podemos de aquí, no el Podemos de Andalucía, podemos llegar a ser un hub. Pero un hub quiere decir conexión física. Un hub, aunque sea un mercado financiero, si no hay conexión física, no hay hub detrás. Por lo tanto, todo lo que está haciendo el gobierno español y el comisario van en la línea de poder tener también un hub aquí, porque hay una conexión física, porque alguien puede aportar gas desde diferentes sitios y porque puede haber una discusión de precio. Y si hay discusión de precio, los precios bajan. Cuanto más aislados están los mercados, bueno, esto es evidente, menos competencia hay. Y esta es la clave para funcionar efectivamente con más competitividad. Aquí hay una pregunta para nota de Alfonso Vigre, de Gas Natural Fenosa, y es para el señor Arias Cañete. Dice, la normativa del día a día incluye cientos de reglas en ocasiones contradictorias con la hoja de ruta. Por ejemplo,
Se habla de estrategia global de gas licuado y al tiempo, en 2014, se estuvo desarrollando una norma de calidad para el gas licuado que puede dejar fuera potenciales suministradores. ¿Hay suficientes mecanismos de control para evitar estas posibles contradicciones? Pues sí, en esta nueva comisión tenemos una regla que es menos legislación, mejor legislación. Better regulation. Y tenemos un vicepresidente encargado de filtrar toda la normativa de la Comisión Europea. Por tanto, antes de poner en marcha un proyecto, se hace un análisis de impacto muy riguroso en esta comisión y se toman en cuenta todas las consecuencias y hay un diálogo con lo que se llama los stakeholders, que en mi época era con la sociedad civil, poco más o menos, pero yo no me acostumbro a llamar a la sociedad civil stakeholders. Por lo tanto, tendremos en cuenta perfectamente cuando hagamos la estrategia los problemas y todos los condicionantes, porque lo que busca una estrategia de gas natural licuado es que haya muchos operadores, que se puedan desarrollar hubs, que haya interconexiones y que haya una alternativa al gas natural. Porque es obvio que la Unión Europea y Rusia van a tener que mantener una relación estratégica siempre. Y en materia de energía tendremos que tener un diálogo sobre energía con Rusia. Seguirá siendo un gran proveedor de la Unión Europea de petróleo, de gas y de uranio, siempre. Pero habrá que hacerlo respetando las reglas europeas. Cuando se ven las condiciones políticas derivadas del cumplimiento de los acuerdos de Minsk, habrá que lanzar un diálogo energético con Rusia muy importante, porque seguirá siendo siempre un gran proveedor de la Unión Europea. Lo que pasa es que en estas circunstancias, cuando en ocasiones se utiliza el gas como un arma política y no como un instrumento de mercado, se crean distorsiones y, por tanto, la obligación de la Comisión Europea es tratar de buscar la máxima seguridad de suministro y la garantía de abastecimientos a todos los ciudadanos europeos. Aquí hay una para el ministro de Exteriores y el comisario. Es de Arturo Gonzalo, de Repsol. Dice, otra forma de reducir la dependencia energética exterior de Europa, al tiempo que se aumenta la competitividad, es favorecer la exploración y producción de recursos energéticos propios como petróleo y gas. ¿Cómo hacer frente a la reticencia de la sociedad europea a este respecto? Comisario. O sea, supongo que al final todo esto apunta sobre todo al problema del fracking, de la fracturación hidráulica, del shale gas, todo esto. La Comisión cumple con el artículo 194 del Tratado. Por tanto, los Estados miembros tienen soberanía absoluta para decidir su mix energético y las fuentes de energía que quieren desarrollar. Lo que hace la Comisión es, si un Estado opta por desarrollar recursos endógenos, por hacer prospecciones, de buscar la máxima garantía de que los impactos ambientales son los menores y que existe la más seguridad. En energía nuclear garantizamos la seguridad nuclear en todos los términos, desde combustibles, cierre de plantas. En materia de prospecciones petrolíferas offshore tenemos una reglamentación para ver cómo se puede realizar en las mejores condiciones. Y en materia de fracking hay unas recomendaciones que establecen los impactos ambientales, cómo se realiza. En este momento la Comisión está viendo cuáles son las mejores prácticas que hay en el mundo sobre esta materia y está realizando un mapa geológico de la Unión Europea para ver dónde hay posibilidades reales de desarrollar estas tecnologías. Es obvio que las circunstancias no son exactamente iguales en Estados Unidos que en la Unión Europea. La Unión Europea tiene una población que ocupa mucho territorio y pocos espacios libres, y la resistencia de la opinión pública a veces es superior que en otros Estados miembros. Pero la obligación de la Comisión Europea, hemos hecho unas recomendaciones y en su día se analizará si es necesario o no que exista una legislación adicional. Hasta ahora se ha considerado que con los instrumentos que regulan las políticas medioambientales de la Unión Europea, con las recomendaciones de la Unión Europea, hay elementos suficientes para que si una compañía quiere desarrollar estas técnicas, lo pueda hacer respetando las prácticas medioambientales más exigentes. Yo creo que esto es una cuestión de equilibrio. Santo Tomás nunca dijo in medio stat virtus, sino in justo medio stat virtus. Y aquí hay que combinar la exigencia del respeto al medio ambiente con la exigencia de tener una energía segura, barata y, por tanto, hacernos competitivos. Y el tema de la competitividad no es un tema menor. Antes de Lehman Brothers, en Estados Unidos, por cada puesto de trabajo que se destruía como consecuencia de la deslocalización, se creaba 1,2 puestos de trabajo en sectores nuevos. En la Unión Europea solo 0,8. Está disminuyendo la población
y o somos más competitivos o nuestro nivel de vida y nuestro estado de bienestar peligran. Y aquí, en el sector medioambiental, que es un sector extraordinariamente importante y querido por todos nosotros, de vez en cuando se exagera. Es decir, estamos en contra del carbón, estamos en contra del petróleo, estamos en contra de la energía nuclear y a veces estamos en contra hasta de la energía eólica porque hace unos ruidos que alteran no sé qué pájaros. Bueno, entonces llegará un momento en que tú le des al interruptor y no haya luz. Por tanto, es que aquí tenemos que andar por armonizar esos dos principios: seguridad energética para ser competitivos y poder seguir viviendo y pagar pensiones, y otro con el respeto al medio ambiente. Y aquí hemos tenido ejemplos, es decir, el tema de las prospecciones petrolíferas en Canarias es justo un ejemplo de lo que no hay que hacer. O el ejemplo del fracking al que se refiere el comisario. Bueno, tendremos que buscar energía. Es que todo lo que estemos pagando de energía fuera es menos dinero que tenemos para otras cosas, para sanidad, para pensiones, para educación. Por tanto, habrá que buscar el equilibrio. Y yo creo que el equilibrio en el que está la Comisión, esto de las dos carteras, a mí me pareció siempre un acierto y por eso apostamos fuertemente por colocar a Miguel en aquellas dos carteras, es decir, energía y medio ambiente, porque las dos tienen que caminar solas y buscar un equilibrio entre los dos objetivos. Bueno, esta se la voy a volver a hacer a usted, ministro, porque ha sido el que ha mencionado antes el clásico de ayer. Esta pregunta la hace Andrés Seco, de Red Eléctrica. Y da un dato muy interesante. Dice: ayer, durante el Barça-Madrid, el 70% de la electricidad consumida en España se generó sin emitir CO2. A partes iguales, nuclear, hidráulica y eólica. El fútbol es un invento europeo y es una pasión en Europa. Y dice, al igual que la apuesta por el fair play, ¿podrían ser interesantes iniciativas deportivas que apuesten por reducir las emisiones de CO2? No, que saliera Ronaldo y dijera algo como que no coja usted el coche, vaya corriendo a su trabajo, o cosas así. Bueno, eso hay que pedírselo a Florentino Pérez, si es Ronaldo el que tiene que salir. Me parece una buena iniciativa. En nuestra casa lo que estamos haciendo, y no está aquí el alto comisionado, es que la nueva iniciativa de Marca España que se presentó el otro día en Barcelona, que es una estructura móvil de mapping de 13 metros, pues se hace a una determinada hora para no emitir CO2 por un problema de luminosidad. Es decir, aquí tenemos que hacer todos un esfuerzo en este tema, pero el CO2, y espero que eso en París demos un salto adelante, es un tema capital. Pero, en fin, si tiene que ser Ronaldo, pues que sea Ronaldo, a ver si lo hace. O Messi. Por ejemplo. Bueno, esta es para el comisario y es de Santiago Martínez, de Iberdrola. Dice, para avanzar en una verdadera unión energética, ¿no deberíamos avanzar en una armonización fiscal de la energía? La alta tributación en algunos países como España afecta a la competitividad. Pues efectivamente tenemos que avanzar en que las estructuras de precios sean más homogéneas. Y habrá que utilizar todos los elementos posibles, pero la armonización fiscal siempre ha tenido en la Unión Europea las dificultades que conoce bien el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Es de los dosieres más complejos, la armonización fiscal, y que más dificultades plantean siempre y en todo momento. De momento vamos a empezar con los precios regulados. De momento vamos a empezar haciendo que las ayudas de Estado puedan ser más limitadas y los apoyos vayan más orientados al mercado. De momento vamos a ver si los TSOs van buscando que los códigos de red tengan, los llamados network codes, tengan también un tratamiento más homólogo en toda la Unión Europea y se vayan aproximando. Vamos a reforzar los poderes de ACER como regulador europeo y vamos a ir buscando más transparencia en la formación de precios, publicando anualmente unos informes para ver cómo está cada país. Hay que trabajar en todas estas líneas, pero no creo que la Comisión no tiene la capacidad de hoy para mañana de armonizar fiscalmente todos los recibos, lo cual además alteraría completamente el funcionamiento de los sistemas energéticos nacionales. Tenemos que actuar dentro del máximo respeto del principio de subsidiariedad, pero con la máxima ambición de llegar a un mercado integrado de la energía. Yo voy a intentar hacer un pequeño resumen de lo que se ha dicho aquí, porque luego hay dos preguntas que no tienen que ver con la energía
pero como hay muchos compañeros periodistas como yo, pues yo he agrupado las diferentes preguntas y les voy a pedir a mis contertulios que sean tan amables de contestar, aunque no esté en la agenda. Yo diría, en primer lugar, que los acuerdos que se han adoptado en la Cumbre de Madrid y las políticas que se están adoptando en Europa llevan, y yo creo por primera vez en mucho tiempo, a dos cosas: a una mayor seguridad y, por otro lado, a una mejora en los precios, es decir, a una mayor competitividad de la energía. El escenario de bajada de precios del petróleo no nos exime de seguir apostando por las energías renovables y, por lo tanto, vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme, sobre todo en la eficiencia energética, donde hay un larguísimo camino por recorrer. Yo creo que este es un poco el consenso de las intervenciones. Me alegro que hayan sido tan claros en la exposición y tan optimistas, ¿no? Porque normalmente cuando se habla de energía uno sale llorando del escenario, pero no, en este caso parece que las perspectivas son bastante buenas. Y ahora voy a las dos preguntas que no tienen que ver con la energía. La primera es para el ministro de Exteriores y es: ¿podría hacer una valoración de la situación actual en Túnez, donde el primer ministro ha admitido errores de seguridad? ¿Esto es un peligro inmediato para España, para Europa? Yo en alguna ocasión he dicho que el yihadismo, en sus distintas formas, y en este momento en que hay una competencia por ver quién hace la mayor barbaridad entre Daesh y Al-Qaeda, es un peligro para todo el mundo. Daesh es la nueva forma, la nueva mutación del yihadismo, y es distinta a las anteriores. Daesh es un fenómeno que se extiende en todo el mundo, se financia en todo el mundo, recluta en todo el mundo y, para contestar a la pregunta, puede atentar a todo el mundo. Ha atentado en Bruselas, ha atentado en París, ha atentado en Australia, ha atentado en Canadá, ha atentado en Egipto, buscando siempre el mayor horror posible. Lo que Daesh pretende es que se produzca exactamente lo que se ha producido en este momento, que estemos hablando de ellos. El horror selectivo que tienen, metiendo a un piloto jordano en una jaula, o degollar a 21 coptos egipcios en Libia, está hecho para que eso se transmita, y ese horror ha tenido efecto. En Mosul el ejército iraquí salió disparado porque tenía miedo de lo que le podía ocurrir cuando entrasen estos caballeros. Por lo tanto, el peligro es para todo el mundo. El drama es que el último atentado, el que ha afectado a nuestros dos compatriotas, Antonio Cirera y a su mujer Dolores, es que se produce en el país que era la historia de éxito de la primavera árabe. En Túnez había habido dos elecciones, había triunfado un partido laico, liberal, tolerante. Ennahda, que es un partido islamista, es un partido mucho más homologable a nuestras estructuras que los partidos islamistas que estaban en otras partes, y ha sido allí donde se ha producido este tema, como se podía haber producido en cualquier otro sitio. Pero intentando buscar una racionalidad a las cosas que hace Daesh, he dicho que es un fenómeno terrorista distinto a los anteriores. No tiene nada que ver con los talibanes, que eran unas tribus afganas, no tiene nada que ver, o si tiene algo que ver en su origen, todos son salafistas, Al-Qaeda. Daesh ha alterado las prioridades. La prioridad de Al-Qaeda era primero Israel, segundo los estados occidentales y en tercer lugar los estados de fe islámica. Y Daesh ha alterado. Los primeros son los estados islámicos, que son en su terminología los estados herejes. Luego los infieles, que somos nosotros, y luego en tercer lugar Israel. Por eso a mí no me parece casual que haya sacudido en Túnez. Insisto, porque era la historia de éxito. Le va a crear unos enormes problemas. Es decir, en Túnez vive fundamentalmente del turismo. Esto va a suponer una caída de los ingresos por turismo, por tanto un aumento de la pobreza, y vuelvo a lo que he contado antes. Donde hay pobreza, el Estado no provee servicios sociales, y esos servicios sociales son prestados por organizaciones islamistas extremas que a cambio piden disciplina
e incluso la inmolación. Hay un vídeo de una madre despidiéndose de sus hijos de 4 y 5 años. Pero el problema de este terrorismo no es el terrorismo de ETA. ETA no eran precisamente unos señores extraordinariamente valientes, es decir, querían que no se les matase, esto les da igual. Claro, cuando un señor no le puedes privar de lo que más aprecia, que es la vida, es muy difícil pararle. Estamos en una situación muy complicada y a mí, para terminar, lo que más me preocupa en este momento es Libia. Han venido de Libia, Libia está ahí, Repsol era la primera compañía de petróleo allí, ha metido 170.000 emigrantes en Italia y nos puede desestabilizar todo el norte de África. Francamente, la perspectiva de que el sur de Europa y España se conviertan en la frontera del terror es algo que tenemos que tomar muy en serio. Por eso estamos en Mali, somos los primeros, el país que más aporta, tenemos 122 hombres, estamos en la República Centroafricana, estamos en Somalia en 3 operaciones, vamos a mandar 300 hombres a Irak a formar las tropas iraquíes, que son las que tienen que combatir a Daesh en el terreno, y haremos lo que haya que hacer en Libia. Pero en Libia hay que hacerlo rápido y hay que hacerlo con contundencia. Gracias, ministro. Esta es la última pregunta. Vamos en hora, que es una de mis misiones, que se cumpla el horario. Y la última pregunta no podía ser otra que Andalucía. Es una pregunta para el ministro y para el comisario. Es doble. ¿Ha fracasado Rajoy en Andalucía? ¿Es Rivera el nuevo adversario del PP en las elecciones locales y generales? Comisario, si quiere ¿Puedes usted hablar de eso, comisario? Sí, puede. No, yo como comisario puedo constatar algunos fenómenos. Pero, y yo lo que constato en primer lugar es que todo lo que hemos leído durante mucho tiempo de que asistíamos a la era del fin del bipartidismo, no solo en España, en otros países de la Unión Europea, en España da la impresión de que los resultados andaluces no corroboran esa idea. La segunda constatación es que Podemos no es Siricia. Siricia es un partido populista que tuvo la capacidad de ser un partido de gobierno. Podemos en este momento tiene la capacidad de ser un grupo importante en la oposición. Y la tercera constatación que se puede hacer, que es posiblemente estas elecciones se han registrado en un esquema, en un escenario donde las tasas de paro son muy altas, las tasas de paro generales superiores al 34% y las del paro juvenil 60%, donde normalmente eso produce un caldo de cultivo de los populismos. Serían las 3 constataciones que yo haría en este momento. Habrá visto usted, don Casimiro, que me he vuelto prudente. Que bien ha constatado. Ahora, al ministro, además de constatar, ¿cuál es su valoración? Vamos a ver. Lo que se ha producido en Andalucía no es un fenómeno nuevo ni en España, ni en Europa, ni en el mundo. Hemos salido de una crisis económica que empezó en 2006-2007 con Lehman Brothers, que es la más severa que el mundo ha conocido desde 1929. Y si hablo de 1929 es porque es el fenómeno al que estamos asistiendo de desgaste de los partidos de gobierno fue el que se produjo en la Europa de entreguerras. Después de la Primera Guerra se produce, que era Stefan Zweig, que hablaba de la época de la seguridad europea, se produce el reverdecer de los extremos. Se produce los espartaquistas en Berlín, Bela Kun en Hungría y enfrente. Se crean unos partidos populistas de signo distinto, de signo absolutamente contrario. Mussolini entra en el 22 en Roma, en el 23 Primo de Rivera, el 26 el Estado Nuevo, Horthy en Hungría, etc. ¿Por qué? Porque se llega a la conclusión que la democracia liberal es demasiado débil para hacer frente al bolchevismo, que era lo que se veía venir. Y después del 29 eso se acentúa. En el 29 las elecciones en Alemania dieron un resultado que la gente no recuerda, y no estoy haciendo comparación con ningún partido ahora, pero Adolfo Hitler pasa de 12 a 107 escaños y en enero de 1973 es canciller. Cuando se produce un desgaste como se ha producido, llevamos 6 o 7 años de crisis, con un nivel de desempleo al que se ha referido Miguel, con una pérdida de poder adquisitivo de los salarios, porque eso es la devaluación interna que se ha hecho en la Unión Económica y Monetaria, y por tanto la gente tiene a votar a cualquier cosa que no sea lo que hay. Es decir, a Podemos y a Ciudadanos se les vota porque no son ni el PSOE ni el PP.
pero ese es su encanto. Entonces, ¿ha fracasado Rajoy? Yo creo que no. Es decir, yo honradamente creo que este gobierno, y ya sé que hago propaganda del gobierno, se encontró con una situación extraordinariamente delicada. Se encontró con un endeudamiento privado del 318%, con un predominio de una burbuja inmobiliaria en caída libre. En 2007 se inauguraron en España 700.000 viviendas, más que en Alemania, Italia y Francia juntas. Y una pérdida de competitividad por la subida de los costes laborales unitarios por encima de nuestros competidores que nos sacó del mercado. Y vamos a tener un déficit externo de un 11%, el mayor del mundo en términos relativos. Ha habido que apretarse el cinturón en materia presupuestaria y eso quiere decir que el Estado o los poderes públicos prestan menos servicios de los que podían prestar. Ha habido que hacer una reforma del sistema financiero y durante muchos años no ha habido crédito. El autónomo, el empresario que quería hacerlo no lo tenía. Y ha habido que hacer reformas estructurales, hemos hablado de la energética, laboral, pensiones, educación, que han tocado nervios muy sensibles en muchos sectores. Entonces la gente no te vota. Es decir, tú tienes una enfermedad casi terminal, tienes que hacer un régimen muy severo y luego una dieta y eso a la gente no le gusta. Entonces ha castigado al PSOE, y ha castigado al PP, perfectamente comprensible. Y ha votado, insisto, a dos partidos cuyo único atractivo es que no son los partidos centrales. Y empiezo a decir que a mí Albert Rivera me cae simpático, aunque solo sea por una cosa. Es un señor catalán que defiende la españolidad en Cataluña y para mí eso me quita el sombrero. Otra cosa es que yo no sepa muy bien cuál es su programa político. Y el segundo tema es que en Andalucía se ha producido un triunfo, un giro hacia la izquierda, si sumamos los votos de Podemos y del PSOE más Izquierda Unida, un giro radical que se ha visto beneficiado por la fragmentación del voto del centro-derecha. Ciudadanos, insisto, es un partido muy respetable, Albert Rivera me parece muy bien, pero cada vez que dividimos el voto del centro-derecha, la izquierda avanza. Y ese es el panorama con el que nos vamos a encontrar. El resultado, mucho peor del que podíamos esperar, infinitamente peor. Ninguna alegría, por tanto, de lo que ha pasado. Yo estaba calculando ayer cuando venía en el tren de inaugurar las cosas con Ana Pastor, un 43, 44 del PSOE, ha sido más. Nosotros quedamos un poco más cerca, haber estado por encima de los 37. No ha sido así, por tanto el resultado no ha sido bueno. Y tenemos que hacer dos cosas. Yo creo que seguir trabajando. Por cierto, que nadie nos ha dicho qué es lo que había que haber hecho distinto a lo que hemos hecho nosotros. Todo el mundo, es decir, aquí tú, en España, cada vez que estás haciendo un hoyo, hay un señor que está mirando sin coger la azada y otro que encima que dice que el hoyo lo estás haciendo mal. Entonces, bueno, a mí, el gobierno no le ha dicho a nadie qué política alternativa había que seguir a la consolidación fiscal, al saneamiento del sector financiero, a las reformas estructurales. Hay que seguir haciéndolo y hay que seguir explicándolo mejor. Me parece a mí que no hemos explicado del todo bien cómo estaba la situación y por qué se han pedido unos esfuerzos y por qué esos esfuerzos empiezan a rendir, sin tirar cohetes, porque mientras tengas un 23% de paro no es para echar cohetes. Pero las cifras están mejorando. Vamos a ser el país que más crezca en la Unión Europea, lo cual, viniendo de donde veníamos, lastrados por ese endeudamiento. La gente, cuando paga las facturas, paga las deudas, no tiene mucho dinero para consumir y las empresas no tienen mucho dinero para invertir. Por eso confiamos en estos señores, en el sector exterior, en las empresas líderes en el mundo, para colocar a España en una posición de competitividad y liderazgo en el siglo XXI. Y somos un país muy moderno. Bueno, gracias, ministro, por la amabilidad de contestarnos y al comisario. Eso no me toca a mí porque para eso está reunido el comité ejecutivo y al que no estoy por estar contigo, pero ya aprovechamos esta reunión energética para salir de aquí con un poco más de energía también. Gracias a nuestros ponentes y gracias a todos ustedes por su atención y por estar aquí esta mañana. Gracias.